Ese tipo no ha dejado de mirarte en toda la noche. Salgamos de aquí. ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Qué pasa, chicos? Yo soy Leo y hoy veremos Ted Bundy durmiendo con el asesino, pero la veremos en corto. Con las actuaciones especiales de Carol Ann Boone como la esposa del asesino, con Liz Kendall como la novia del asesino, con Joanna como la amiga de la novia del asesino y con Ted Bundy como el asesino. Y así comienza nuestra historia, cuando en 1969 la madre soltera Elizabeth Kendall está en un bar de la universidad con su amiga Joanna. Ella conoce a un extraño encantador llamado Theodore Ted Robert Bundy. Pone una moneda en la máquina de discos y toca Crimson and Clover para que los dos puedan compartir su primer baile. Liz se va a casa con Ted, donde duermen juntos platónicamente. Por la mañana Liz se despierta y ve que él no está a su lado y no puede encontrar a su hija Molly hasta que entra a la cocina y lo ve preparando el desayuno con Molly sentada cerca de él. Mientras Ted y Liz están juntos y hacen obras de teatro de Molly, escuchamos un informe de noticias sobre una serie de asesinatos espeluznantes que involucran a numerosas víctimas femeninas. Los testigos identificaron al sospechoso como un hombre fingiendo un brazo roto con un yeso que atraía a las mujeres en el lago Sammamish a su automóvil pidiendo ayuda para cargar un bote. También se ha publicado un boceto dibujado que se parece a Ted. Él es detenido por un oficial de policía y es arrestado de inmediato. Está siendo nombrado sospechoso en un intento de secuestro de una mujer llamada Carol Darronch. Ted consigue un abogado, John O'Connell, a quien le reducen la fianza para que pueda volver con Liz pronto. Cuando vuelve a verla, ella está enojada con él por su arresto. Él le dice que alguien le había dado a los policías un nombre en Utah que condujo a su arresto. Ted también ve a un auto negro que lo ha estado siguiendo desde que regresó. Más tarde va a la biblioteca y es expulsado después de que un cliente lo reconoce del periódico, después de lo cual ve el auto negro afuera conduciéndose mientras él se acerca. Justo antes del juicio por secuestro, O'Connell menciona la desaparición de las mujeres en el lago Sammamish y cómo su nombre terminó en la lista de sospechosos. Darronch luego identifica a Ted como el hombre que trató de secuestrarla, pero O'Connell intenta defenderlo insinuando que ella estaba dispuesta a incriminarlo. Sin embargo, Ted es declarado culpable del secuestro y reenviado a la prisión estatal de Utah. Liz está devastada por el veredicto, pero Ted le asegura que demostrará su inocencia. A su llegada a la prisión en marzo de 1976, Ted es acosado por otros reclusos desde que se presume cometió crímenes contra las mujeres. Está siendo investigado por el detective Mike Fisher, que quiere respuestas de él y también contacta a Liz con respecto al caso. Si bien Liz quiere creer que Ted es inocente, el estrés del caso comienza a afectarla y empieza a beber. Incluso O'Connell renuncia a ser el abogado de Ted a medida que las cosas empeoran. Cuando más él comienza a contactar a Liz, más harta está. Ella comienza a encontrar consuelo con su amigo y compañero de trabajo Jerry Thompson. En Aspen, Colorado, Bundy pronto será juzgado por el asesinato de Carey Campbell. Está detenido sin derecho a fianza mientras se busca la pena de muerte contra él. Su nuevo abogado, Jim Dumas, piensa que esto es solo circunstancial. Theodore empieza a planear una fuga mientras los reporteros comienzan a entrevistarlo en prisión. Durante un recreo de prueba, Ted descubre una oportunidad cuando el guardia que lo observa está hablando con una mujer joven, por lo que usa ese tiempo para saltar por la ventana y escapar. Bundy se cambia de ropa en las calles y se va antes de que las autoridades procedan a cazarlo. Liz escucha noticias sobre esto con Joanna, pero le dice que Ted probablemente no buscará refugio con ella. Después
de casi una semana refugiándose en el gran bosque de Colorado, Ted es atrapado y capturado una vez más. Liz va a visitarlo solo para decirle que no puede seguir apoyándolo, ya que su caso solo empeora. Ella lo deja con un dibujo que Molly hizo para él. En diciembre de ese mismo año, Theodore escapa de la cárcel otra vez, al hacer un agujero en el techo de su celda. Termina en Florida 2 semanas más tarde, en enero de 1978, donde conoce a dos muchachas de la facultad, quienes luego son asesinadas antes de que otras alumnas hayan sido atacadas mientras dormían con un pesado tronco de madera. Bundy es detenido por un oficial de policía, pero lo golpea y huye antes de que lo vuelvan a capturar. El sheriff Ken Katsaris promete asegurarse de que Ted sea encerrado durante mucho tiempo. Él toma fotografías de sus dientes por la fuerza, ya que tiene un chip en el frente, que coincide con una marca de mordisco en una de las víctimas. A medida que los medios de comunicación llaman la atención sobre el caso de Ted, se gana una cantidad de fanáticas por lo guapo que es, lo que también las lleva a pensar que realmente es inocente. Entre ellos se encuentra una vieja amiga de Ted llamada Carol Ann Boone, que se muda a Florida para estar más cerca de él. Ted consigue un defensor público, Dan Doe, mientras que el fiscal Larry Simpson intenta encontrar pruebas para condenarlo. Doe le dice a Theodore que el Estado le ofrece un trato en el que se declararía culpable de matar a las muchachas de la hermandad y recibiría cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Theodore se niega a tomarlo. En 1979 el juicio contra Bundy comienza con el juez Edward Coward supervisándolo. Aparentemente a Ted se le permite defenderse durante el proceso, tratando de influir en la opinión pública hacia él mientras niega la evidencia en su contra, aunque su comportamiento hace que Doe renuncie a él. Theodore se acerca a Carol, pero ella cree que todavía ama a Liz. Elizabeth, mientras tanto, admite a Jerry que fue ella quien dio el nombre de Ted a la policía en Utah. Durante una audiencia de juicio, Ted le propone matrimonio a Carol, quien acepta y están legalmente casados en la corte. Más tarde, ella queda embarazada. El jurado da su veredicto final. Bundy es declarado culpable de todos los cargos. Coward lo sentencia a muerte a través de la silla eléctrica. Carol Ann, Liz y la madre de Ted están destruidas por la sentencia, a lo que él mantiene firmemente su inocencia. 10 años después, en 1989, Liz recibe una carta final de Ted mientras se está preparando para ser ejecutado. Ella va a visitarlo a la prisión para pedirle que le diga la verdad, ya que no puede soportar el dolor de no saberla. Ted todavía insiste en que no mató a nadie hasta que Liz saca una foto que recibió de Fisher, de una de las víctimas, una mujer que fue encontrada decapitada. Liz le pregunta a Bundy qué le pasa y él escribe en el cristal entre ellos "Sierra de corte". Un flashback muestra a Ted atrayendo a la mujer a su auto antes de golpearla con una palanca y luego llevarla al bosque para desmembrarla. Elizabeth se va y llora en silencio al salir, recordando su tiempo con Theodore y dándose cuenta de que había signos de su inestabilidad desde el principio. Afuera se reúne con Jerry y Molly, ahora adolescente, quien le dice a su madre que está orgullosa de ella por haber logrado finalmente cerrar ese ciclo. El texto final dice que Ted Bundy fue ejecutado el 24 de enero de 1989. Confesó haber cometido más de 30 asesinatos, pero los expertos creen que mató a muchas más personas. Había pedido que esparcieran sus cenizas en las montañas Cascade, donde enterró a algunas de sus víctimas. Liz y Molly Kendall todavía viven en el estado de Washington, y Liz ha estado sobria durante décadas. Carol Ann Boone dio a luz a la hija de Ted, Rose, mientras estaba en el corredor de la muerte. También se muestra una lista de las víctimas conocidas de Bundy. Se muestran imágenes del juicio de Theodore Bundy, así como fotos de él con Liz y varias personas en su ejecución. Y así es como termina esta cruda historia llena de abogados, juicios y asesinos. Este es el fin.